Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de educación en línea de FLASIC. Mi nombre es Hugo Olvera y tengo el placer de presentarles el día de hoy a la doctora Sara Morales, que le voy a dar la palabra para que ella se presente con ustedes e inicie su tema el día de hoy de inserción curricular de la simulación clínica. Estoy muy contenta, estoy muy complacida de que me hayan permitido participar con ustedes. Soy Sara Morales López, como dice ahí la presentación. Estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo la posibilidad en este momento de decirles que pues, soy como migrante en esto de la simulación hace algunos años, más o menos. Tendré por ahí del 99, que empecé a entender algo de la simulación y que empezamos a tratar de conocer más cómo podríamos empezar a iniciar algunos de los primeros acercamientos con la simulación. En el caso de la facultad, tuvimos la fortuna que después de algunos avatares pudimos iniciar en 2005 con un centro de simulación. Entonces, un poco quiero plantearles esa experiencia y cómo podríamos, pues de alguna manera, colaborar con lo que hemos hecho y con lo que pensamos que debemos todos de tener muy claro para poder insertar la simulación en el currículum de nuestras carreras. Y les agradezco a mis compañeros de FLASIC que me permitieron estar con ustedes. Rodrigo, Hugo, doctor Díaz, Guido. Y saludos a todos los que estoy viendo por ahí en las pantallas. Que tengan bonito día. Un saludo y mucho cariño. Los extraño. Vamos a empezar. Bueno, espero poder empezar. No. He preparado algunas preguntas. ¿Por qué insertar la simulación en el currículo? ¿Para qué la quiero insertar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuándo podríamos? ¿Y qué necesito para poder hacer esto? El currículum, como saben, es todo un conjunto de cuestiones que tengo que entender, saber y cómo lograr trabajar con él. No es fácil tener claridad en cuanto a algunos términos. Voy a tratar de ir trabajando porque algunos entendemos currículum, lo hacemos muy semejante a lo que sería un plan de estudios o a un programa académico. Yo quisiera entender al currículum ahora como todo aquello que me permite desarrollar, ¿no?, los contenidos, la misión, la visión, introducir lo que la institución pretende, lo que el país tiene y lo que los profesores, los alumnos y todo el ambiente educativo genera. Por eso hablamos de currículum formal y currículum oculto. ¿Por qué es importante? Me voy a ir muy rápido porque sé que tengo poco tiempo. ¿Por qué es importante que entendamos que es necesario que la simulación entre en la currícula de nuestras profesiones? Sabemos de entrada que la simulación tiene que responder a lo que le está dando el ser, que es garantizar la seguridad del paciente, y ahora sabemos con mucho garantizar la seguridad de las personas que están implicadas en la atención de la salud. Entonces, el trabajar con ello disminuiría los errores de todos los profesionales de la salud que están implicados en esa atención. También tendríamos que pensar un poco en dar respuesta a esos requerimientos que en un futuro tendríamos que pensar en el paciente del siglo XXI, porque muchos de nosotros atendimos a los pacientes del siglo XX, donde los conocimientos, la comunicación y las redes sociales no existían. O sea, existían de una manera, pues podríamos decir, minimizada, y ahora sabemos que esto es enorme. Y los pacientes llegan con una serie de atributos y conceptos que nos van a dar
la posibilidad de tener a veces mucha más problemática en cómo atender a estos pacientes. Hay que mejorar la calidad de la atención médica, porque hemos perdido esa mística, hemos perdido algunas de las cosas como los valores que los pacientes veían en nosotros, en todos los que atendemos a estos requerimientos del padecer. Por el otro lado, sabemos que tenemos que cambiar esta manera de evaluar a los profesionales de la salud, a la atención de la salud, a la calidad de esa atención. Y ahí están implicados desde las escuelas, que nos tienen que certificar si lo hacemos bien, formando a estos egresados, los hospitales, las instituciones que están implicadas en todo ello, ¿no? Y estamos hablando de multiprofesionales que tendrán que estar, multiprofesiones, perdón, que están implicadas en esa atención. Entonces, por eso y por muchas más otras cosas que a lo mejor no alcanzo en este momento a trabajar en mi mente con ustedes, tendremos que estar implicando por qué debemos de meter a la simulación en ese currículo que estamos generando en todas las escuelas. ¿Para qué? Tenemos que responder a las demandas de la mejora de la atención que tanto los pacientes como las instituciones de salud nos están pidiendo. Quieren profesionales más capacitados, más competentes. Los pacientes requieren de un tipo de atención que les permita sentirse cómodos, a gustos y que puedan en un momento generarles los satisfactores. La educación por competencias es algo que ya está, que tenemos que responder y que tenemos que darle una cabida enorme desde el inicio de las carreras y de preferencia, si tenemos la oportunidad de tener carreras en el mismo campus, muy cercanas, inclusive en la misma facultad, como tienen la oportunidad nuestros compañeros peruanos de tener ahí a todos juntos para poder discutir, trabajar y hacerlo juntos desde el inicio de la carrera en la formación, pues tener estos nichos de oportunidad para formar a los profesionales futuros y lograr que los programas académicos de todos tengan esta interacción con la simulación, porque van a trabajar en equipo, porque deben de saber empezar a trabajar en equipo desde el inicio. Y obviamente garantizar que en todos los profesionales tengan las habilidades técnicas y no técnicas que los perfiles definen. Y algo que creo que se nos ha perdido en el camino y tenemos que tener, a pesar de que sí entendemos que está dentro de las competencias y que está dentro de las habilidades no técnicas, el tener esa comunicación efectiva con el paciente, con una característica ética, con una actitud para entender que yo tengo que trabajar con todos los valores morales que eso implica en las profesiones que atienden a los pacientes. Y yo pienso que en todas, pero nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de apoyar vidas humanas directamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yo tengo que entender y conocer muy bien qué currículum quiero y pretendo generar, o qué mi institución pretende generar, qué está generando ese currículum con respecto a lo no formal y los ambientes que estoy teniendo. Puedo en un momento dado, ¿sí? Me están ayudando aquí, puedo en un momento dado tener la posibilidad de en el plan de estudios ver nichos de oportunidad donde me permitan eslabonar correctamente lo que quiero y pretendo lograr con respecto a la simulación. Eso, en el plan de estudios, podría estar definido por las competencias profesionales que implica que yo logre ciertas habilidades, tanto técnicas como no técnicas, en los chicos que estoy formando. Si tengo la posibilidad de reconocer varios planes de estudio, porque mi institución tiene varias carreras,
Podríamos inclusive empezar a hacer redes donde la simulación permitiera integrar acciones específicas para de alguna manera tener esta formación inicial de trabajo en equipo, colaborativo, y ver los perfiles, cómo se van a ir de alguna manera intercalando. El hecho de tener bien claro qué es lo que pretende mi currículum, cuáles son las características del perfil profesional que me está pidiendo, aterrizarlo en el plan de estudios o programa académico, porque depende qué nomenclatura tengamos en nuestro país, nos va a dar la posibilidad de empezar a vislumbrar cómo puedo vender la idea de tener esta integración curricular. ¿En dónde? La otra parte es poderlo aterrizar directamente en las asignaturas de nuestro plan de estudios o de nuestro programa académico. Siempre pensando en esta visión, en este perfil que nos está generando la institución en donde trabajamos. Algo fundamental, pero fundamental, es empezar a ver aquellas autoridades que sabemos que son inquietos, creativos, que siempre están pensando en cosas positivas, de cómo podemos mejorar la institución, cómo podemos mejorar el plan de estudios. Y entonces, de ahí pescarnos para que podamos tener el apoyo de las autoridades, de nuestros funcionarios. Porque aunque tengamos una visión muy clara, a veces no es factible si no tenemos apoyo de nuestras autoridades. Entonces, si logramos vender bien la idea, si logramos tener un poco más clara la visión de cómo podemos ir intercalando la simulación dentro de ese plan de estudios o ese programa académico y en las asignaturas, aterrizándolo un poco mejor, vamos a ver que funciona cuando hablemos con nuestras autoridades. Y obviamente, tener muy claro los requerimientos. Y para eso yo les sugiero que tengamos el apoyo de estas redes ahora de conocimientos de nuestros compañeros, dónde están, cómo lo han hecho, qué obstáculos han tenido. Inclusive si tenemos la oportunidad de visitar sus centros y verlos, de decir, pues mira, esto lo puedo hacer porque conozco mi plan de estudios, mi programa académico, conozco ahora cuál sería la mejor forma, dónde lo podríamos. Y entonces empezar a tener una idea cada vez más clara de cómo empezar a estructurar ese diseño. Y ahí es lo que quisiera plantearles. ¿Cómo acercarnos? Me voy a ir pensando en cómo tendríamos que pensar esta situación de tener a la asignatura o inclusive a la simulación metida en todo el plan curricular. Pues plantearnos desde cuándo. Y el desde cuándo es, yo les diría, pensemos en grande, desde el inicio de la carrera. ¿Por qué desde el inicio de la carrera? Porque podemos tener acciones, podríamos decir, muy concretas, muy simples, a lo mejor viéndolas como muy simples. Sin embargo, tenemos que llevarlos en el transcurso de toda la carrera, tenerlos desde lo novato hasta lo experto. Y podemos acercarnos con el pretexto de la seguridad del paciente a darles indicios de por qué tienen que tener ya desde el principio una visión, aunque sea desde el punto de vista básico, de qué es esa seguridad del paciente. Hay asignaturas como psicología médica o el acercamiento posiblemente al contexto de la investigación, depende de cada uno de los programas curriculares, buscar pretextos muy concretos y claros para que podamos iniciar desde el principio de la carrera con esto que es la seguridad del paciente. Tener también la visión de qué necesidades se están planteando en el ámbito institucional y en el ámbito educativo que me permitan a mí decir,
gracias a esto puedo iniciar a lo mejor antes de que vayan a ciclos clínicos, antes de que estemos en algún contexto de entrada a áreas de salud pública, por ejemplo, en un acercamiento a la comunidad, o en áreas que me permitan acercar algún acercamiento clínico, por ejemplo, en laboratorio. Entonces, hacer simulación no implica tener un centro o un aula específica, sino tener muy clara una idea de dónde puedo empezar a iniciar, acercarme con los temas de la simulación. Inclusive puedo tener pacientes estandarizados en los áreas de laboratorio, porque voy a tomar una muestra, porque voy a hacer a lo mejor algún acercamiento con alguna determinación y explicarle al paciente qué es lo que le voy a hacer. Y pensar en la simulación en todo el área de educación continua. Empezar a vender esa idea de que todos los profesionales necesitamos seguirnos preparando. Y la simulación nos va a dar la posibilidad de seguirnos preparando. Y poder tener un acercamiento, inclusive, no solamente con los estudiantes de pregrado y de posgrado, sino también con los consejos médicos, los colegios médicos, o con profesores de nuestra misma institución que los tendríamos que estar actualizando en algún contexto específico. Y ahí nuestras áreas vuelven a ser ricas y necesarias. Y entonces, en el contexto de educación continua, también lo podríamos nosotros anexar. Y sería una ganancia enorme si es que logramos tener un área específica de simulación. Entonces, el cuándo depende mucho de esta situación de conocer todo el ámbito curricular de nuestra institución y aquellas necesidades que se planteen dentro del contexto de la institución también de salud en la cual nosotros estemos acercándonos para la parte del desempeño clínico de nuestros estudiantes. Y hablo de pregrado y de posgrado. No sé cómo voy bien de tiempo. O a lo mejor me estoy yendo más rápido. Tendríamos entonces la posibilidad de ir acercándonos con claridad a cómo yo puedo ir llevando a mi novato en las diferentes fases y teniendo muy claro aquellas competencias que puedo ir desarrollando con ellos, dándole complejidad, realismo y todo lo que conocemos nosotros que podemos hacer con la simulación. Me faltaría hablar de qué necesitamos. Si yo tengo muy claro cómo es mi programa académico, mi plan de estudios, sé en dónde las asignaturas podrían requerir a la simulación, he podido constatar que nuestros profesores están un poco sensibilizados y nuestros alumnos están dispuestos, porque ahí es la parte importante, ¿no? Que nuestros profesores estén un poco sensibilizados y tenga yo una autoridad o autoridades que permitan que esto se dé, pues ya la hice. Si inclusive tengo la oportunidad de tener un plan nuevo, porque estamos revisando curricularmente nuestro plan, casi todas las escuelas tenemos un periodo para revisar nuestros planes de estudio, pues tengo ya muchísima alternativa para poder incidir en cómo la simulación puede insertarse en el currículo, ¿sí? En el PESUM, en dónde podríamos meterlo y con qué características. Yo les diría que si esto no es así y que nos costaría un poquito de tiempo esperar a que cambie el currículum o que cambie el programa académico, el plan de estudios, pues no perder ese entusiasmo y tratar de ser lo más obsesivos posibles. O sea, tengo esta idea, hay que venderla bien, hay que generar, ¿no?, este entusiasmo también con otro grupo de compañeros para que nos vayamos sumando y que estén comprometidos con los cambios. Hay que entender que la simulación es algo que vino y que ya no se va a ir. Y al contrario, la vamos a necesitar más. Porque en muchas de nuestras entidades
Resulta que las escuelas ya son más, los estudiantes obviamente son más, y a veces el volumen de las instituciones de salud no aumentan al ritmo que pueden aumentar las escuelas. Los campos clínicos se reducen y tenemos que garantizar que ellos vayan capacitados a atender a esos pacientes, ¿no? O estar cerca de esos pacientes. Y entre mejor estén capacitados nuestros estudiantes, ganen más confianza y nosotros podamos evaluar que eso existe, pues yo creo que ganamos mucho. Y si eso se ve reflejado, nuestras autoridades lo van a ver, lo va a ver la institución de salud y a lo mejor nos puede dar preferencias. Nuestros profesores pueden sentirse también de alguna manera complacidos con lo que están haciendo. Por ahí hay un artículo que nos dejaron cuando hablaron en la SIG de inserción curricular, que nos dice que los profesores, cuando empiezan a trabajar con simulación, pueden empezar a tener un poco de temor, pero después se sienten también igual que los alumnos, con mucha confianza. Entonces, pues hay que tener profesores entusiastas, abiertos y por lo menos comprometidos con la educación, porque pueden, en caso de estar en este primer acercamiento, al principio tener temor, pero después van a sentirse bastante satisfechos. Y lo que sí les pediría es que ya que tengan esta visión de cómo podemos y en dónde podemos insertar y buscar esos nichos de oportunidad para meter ya curricularmente a la simulación, tener un diseño instruccional. ¿Qué requiero? ¿Qué materiales didácticos y demás puedo yo empezar a trabajar con ello? Considerar dónde se puede instalar. Algunos de nosotros nos dijeron, pues mira, en este lugar se tiene que instalar. No, pero es que necesito cosas. Pero aquí es donde se puede. O aquí, o no hay lugar. Pues hay que echar toda la creatividad para que ese lugar que nos están dando para iniciar pueda ser el nicho de oportunidad para contagiar y decir, sí, aquí vamos a empezar. No importa que sea un aula, no importa que sea un espacio muy grande, porque algunos tienen la suerte de tener hasta 2 pisos para simulación, algunos tienen hasta un edificio completo y otros tenemos a lo mejor un aula pequeña. No importa, lo importante es iniciar. Ver, tener en la mente cómo vamos a ir acrecentando todo esto, a quién voy a atender y cómo lo voy a hacer. ¿Qué necesitamos entonces además? Pues necesitamos con ese diseño instruccional ver si de alguna forma lo hago como una asignatura especial, como una asignatura que puede inclusive ser seriada. Y esto de seriada quiere decir que me van a dar la oportunidad de tener la parte de la simulación 1, la simulación 2, la simulación 3, si es necesario, ¿no? Y que si no concluyo con la simulación 1, tampoco voy a concluir con la simulación 2. Puedo llevarla a lo largo de la carrera, la simulación. Puedo tener la posibilidad de que sea obligatoria. Que esto yo les pediría que lo trabajen mucho, que sea obligatoria. Porque si lo dejamos optativo, pues a veces van a decir, sí, qué bueno que tengamos el espacio, pero a veces no van. Y cuesta un poco más de trabajo. Nosotros nos tardamos más o menos 5 años en que esto nos diéramos cuenta que al boom, cuando iniciamos, era muchísimo, pero después se le olvida a las personas que ahí estamos. Entonces decidimos que tenía que ser obligatorio y tuvimos la oportunidad del cambio de plan de estudios y hacer asignaturas especiales donde integráramos muchas cosas. Pero si no tenemos esto, tener muy claro cómo lo vamos a hacer y que efectivamente sea esta parte obligatoria. Si va a estar junto con otra asignatura y nosotros vamos a tener esta parte práctica, porque también eso es importante, ¿no? Hay materias que en nuestro PESUM son totalmente prácticas. Entonces yo creo que ahí es donde la simulación tiene que ser
una parte fundamental, ¿no? Y esa parte fundamental, el centro de simulación, el aula, el laboratorio, tendrá que ser muy responsable de que las cosas marchen muy bien para poder anexar esa calificación obligatoria a que esa asignatura sea parte de la formación de nuestros estudiantes. Otra cosa importante que tenemos que tener claro y que necesitamos es qué materiales requiero, materiales, insumos que a veces nosotros le llamamos consumibles, pero también requerimos de una serie de materiales que a veces no pensamos, ¿no? Desde a lo mejor un extinguidor. ¿Por qué? Pues porque debemos de tener cierta calidad de cómo nuestra área debe de empezar a trabajar. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué un extinguidor? Pues sí, porque vas a tener muchos alumnos y si estás hablando de seguridad, tienes que tener también dónde guardar las cosas, ¿sí? Tenemos que tener bodegas, porque luego de repente se nos olvidan. Tenemos que tener a lo mejor lugar para descansar, porque si estamos trabajando todo el día, tiene que haber un lugar para descansar. Tenemos que tener lugares para que los estudiantes guarden sus cosas. Y a veces no pensamos en esas áreas. Tenemos que pensar también en que el diseño de las actividades, dependiendo del tipo de estudiante que vamos a recibir, tengan que ser muy claras. Y si tenemos la oportunidad de trabajar desde el inicio con compañeros de enfermería, con compañeros de rehabilitación, con compañeros de trabajo social, de psicología, de nutrición, las áreas deben de ser compartidas. Entonces pensar, se me ocurre en este momento, en salas un poco más amplias donde podamos pasar visita. Y entonces nuestro centro o nuestra área tendrá que tener esta posibilidad de ser intercambiable. A lo mejor necesito ahora que sea un consultorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Y esto a veces tenemos que tener arquitectos, ingenieros que tengan también esta visión de apertura. Y de que hasta abajo los simuladores, porque sí se necesitan, pero posiblemente sea algo que después de plantear todo esto, digamos cuáles, en dónde y cuántos. Entonces, esa parte es como una situación que tendríamos que empezar a vislumbrar después de todo lo que hemos platicado. Y esto lo puse en negritas y aparte, porque a todos se nos olvida que necesitamos recursos y recursos humanos para echar a andar los centros de simulación. Nuestras autoridades dicen, pues ya te compré los simuladores, ¿no? Que ya los términos ahora ya no dicen tus muñequitos, ¿no? Son nuestros simuladores. Entonces también el lenguaje tenemos que irlo cambiando con nuestras autoridades. Y eso es sumamente importante. Necesitamos tener recursos humanos que nos puedan apoyar en el trabajo. Puede ser que tengamos instructores que sean parte del centro de simulación, del aula, del laboratorio. Tengo un compañero que tiene un centro de simulación por ahí en Ecuador, bellísimo, increíble. Y al principio me decía, es que estoy yo solito, es enorme. Entonces, pues si se siente uno así como, ¿qué ahora qué hago? ¿No? Entonces, cuesta trabajo que los profesores a veces quieran participar, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que tenemos que tener gente formada. Y yo les recomiendo que sea gente joven, de mente por lo menos, ¿no? Gente joven que quiera impulsar todo esto y que esté muy motivada, como les dije, muy entusiastas y obsesivos para buscar este tipo de cosas. Instructores que pueden ser formados en otros centros. Muchos de nosotros estamos abiertos a formar con nuestras limitaciones, si vemos las distancias y todo, pero aquí estamos.
Y creo que algo hermoso que tiene la educación es que todos compartimos las cosas. Entonces, a diferencia de algunos investigadores, ¿no?, que de repente te cierran para que no les quiten las ideas, yo creo que algo bonito en los que hacemos simulación es que todos compartimos cosas. Tener facilitadores. Y los facilitadores, nosotros les hemos dado este contexto porque son médicos recién egresados que pueden estar trabajando en los centros de simulación, que pueden empezar con todo el background que traen clínico, apoyarnos, y que les tenemos que dar obviamente formación y que podrían ser los recursos que permitan tener mucho mayor atención hacia los estudiantes. Nosotros trabajamos con médicos pasantes y los médicos pasantes han resultado de alguna manera chicos que fortalecen el centro de simulación, que aprenden la simulación y que aún yéndose después de su servicio social, son médicos pasantes en servicio social, perdón, no terminé el contexto. En nuestro país es 1 año de servicio social, entonces pasan 1 año con nosotros, los formamos y después se van a hacer su residencia. Pero la impronta que hemos dejado en ellos de la simulación hace que generen en los hospitales donde están una necesidad también de trabajar con simulación. Y ya sea regresen a nuestra institución educativa o dentro del hospital se generen estas necesidades para seguir trabajando con simulación. No perdamos de vista que tenemos que tener ingenieros que nos permitan garantizar que nuestros simuladores tengan una atención específica, porque a veces las garantías o las pólizas de servicio de los simuladores pues son muy altas. Y ya cuando se termina la garantía, las autoridades dicen, encima quieres que te compre una póliza de servicio tan cara, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y tú nada más pides y no metes este dinero, no ingresas dinero. Entonces, tenemos que ir pensando en ese tipo de cosas también. Cómo tengo que ir visualizando que mi actividad de simulación también genere ingresos a nuestra institución educativa. Entonces, ahí tengo que tener un acercamiento con ingeniería, y si también en mi institución existe ese tipo de cosas, vayan pensando en convenios, vayan haciendo que esto facilite que estén trabajando ustedes con ello. Un administrador que les ayude. Al principio la gestión es muy fácil, pero si seguimos creciendo la gestión se vuelve un poco complicada. Entonces, busquen apoyo administrativo. Y obviamente tener personal de limpieza. Y personal, yo les diría, que les ayude a tener un mantenimiento adecuado. Porque a veces el ritmo de trabajo de los centros de simulación hace que no haya mucha posibilidad de tener limpieza. Entonces, tener todo esto en mente posibilitaría que ustedes fueran ya teniendo un poco más de claridad de cómo deben insertarse la simulación. Y de cualquier forma, que ustedes ya vislumbren de cómo se tenga que insertar dentro del currículum o del plan de estudios o programa académico, yo les diría, traten de introducirla desde el primer momento de la carrera. Traten de hacerla obligatoria. Traten de que los profesores se acerquen a trabajar con ustedes en la simulación. De alguna forma, podría ser ayudándoles a capacitarse en trabajo de procedimientos. Podría ser que les ayuden a evaluar algunas de las instancias que ustedes ponen en el ejercicio con simulación, pero de todas las formas que ustedes en este momento ya vayan teniendo claridad, que sea algo que puedan compartir con otras instancias de su misma institución educativa, para que la simulación no sea nada más en las áreas de la salud, a lo mejor, y al ratito empiecen a trabajar con inclusive abogados, por ejemplo. ¿Sí? Decir, oye, te podemos decir cómo puedes tú tener un médico y hacer simulación en casos donde la medicina
esté presente. Ven, participa con nosotros. Y entonces vamos haciéndonos, ¿no?, de compañeros que nos pueden dar inclusive otras visiones de cómo se está haciendo la simulación. O nosotros incidir en otras escuelas para que la simulación también empiece a tener un peso en el currículum. En alguna conferencia del doctor Harden, él puso esto, ¿no? Que decía que es más fácil mover un cementerio de lugar que cambiar un plan de estudios o un programa académico o un currículum. Y yo le agregaría, y aún más, cambiar la forma de enseñar. Porque en este momento, en el siglo XXI, todavía hay personas que nos dicen que cómo vamos a sustituir el paciente con estos maniquís o con estos muñecos de hule, ¿no? Así de terrible. Y me pasó hace poco en un congreso internacional. Y les decía, nunca vamos a sustituir al paciente. Jamás vamos a sustituir al paciente. Jamás vamos a decir que aprendemos sin el paciente. Lo que hacemos es garantizar que se mejore la competencia de nuestros estudiantes, su seguridad, su autoestima. Y entonces ir cambiando estas mentalidades va a costar, pero yo creo que nuestras generaciones que ya están empezando a trabajar con esto van a hacer el cambio mucho más fácil a un futuro mucho mejor de la atención y de la calidad del paciente. Pues les doy las gracias. Era lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer. No sé si terminé en tiempo. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para Sara Morales? Muy Morales. ¿Cómo voy a ver aquí? Le quito el... Aquí tiene... ¿Cómo hago yo para oír? Buenos días a la doctora Sara Morales. Muy buenos días. Les saludan acá Buenos Carlos días. Saavedra, Sí, de acá de Lima. Está la doctora Cornejo, también nos acompaña, el doctor Matsura, el doctor y con Eva. no oigo. Estamos escuchando atentamente todos Sí, la presentación. Una pregunta, doctora. En este tema de la implementación de la simulación, que efectivamente tiene muchas brechas para poder lograrse y que hay varios inconvenientes, nosotros estamos tratando de emplear, por lo menos en un curso de simulación que queremos implementar con los alumnos de últimos años de medicina, que estén haciendo el papel y el rol del paciente simulado, ¿no? Y utilizar a los alumnos también como el asistente del médico que entra al escenario, para que si el médico le dice, el que está evaluando, adjúntale a mi paciente, entonces el asistente, que es otro estudiante de medicina, hace la figura de estar adjuntando y reporta, he encontrado un soplo tal, he encontrado un crepitante tal, al médico que está haciendo evaluar la simulación. Entonces tenemos dos roles, el rol del paciente y el rol del asistente en el escenario de simulación, y que los dos tienen un libreto, y el que está siendo evaluado es el médico que está entrando a la evaluación. Eso nos está primero haciendo un libreto y utilizando los alumnos del último año, prácticamente ya que pasaron mis internos cirugía para el evento de simulación. No sé si tienen ustedes, porque yo escucho que tienen experiencia con los pasantes, no sé si tienen experiencia con los alumnos en formación en el escenario de simulación. nosotros los usamos, sí podemos usarlos, ¿no? Ahora, eso, si nosotros lo estamos usando continuamente y manejamos con ellos adecuadamente los contratos, de decirles que esto no lo tenemos que creer, sí funciona, ¿sí? Porque logramos que, es muy importante los contratos, logramos que se lo tomen en serio.
En los momentos de evaluación, yo les recomendaría ya en el momento de evaluación, cuando pudiéramos ir utilizando estos recursos de una forma un poco discreta, diferente. ¿Por qué? Porque el momento de evaluación nos permite acercarnos tendría que ser más real, acercarnos más a la realidad y hacerlo con esta parte de mayor severidad. Los alumnos a veces no se lo toman en serio, a pesar de que les decimos los contratos. Entonces, nosotros los vamos enseñando desde más pequeños a que los contratos son importantísimos y que tú, cuando te pongas en el papel de paciente, tienes la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y de ser también una persona que no le vas a decir a la otra persona qué es lo que vas a hacer, porque entonces cambiamos esta confidencialidad de paciente evaluado, se puede ir haciendo. Yo les diría que cuando ya nos acercamos a ejercicios que nos van a permitir hacer una evaluación mucho más cercana a la sumativa, dentro de la formativa, pero mucho más cercana a la formativa, digo a la sumativa, yo sí les diría que cambiaran un poco la dinámica y pusieran de repente a personas que tuvieran como que mucho más de edad, se me ocurre, ¿sí? Estoy haciendo de paciente, pero estoy atendiendo a un paciente que tiene, no sé, se me ocurre 50 años. Nuestros alumnos no van a tener esa edad. ¿Sí me doy a explicar? Eso me va a permitir a mí que se sientan más cercanos a esa realidad. ¿Sí? Si yo conozco a la persona que está haciendo de médico de apoyo, a lo mejor voy a perder un poco de realismo, me voy a sentir más confiado. Entonces, ir acercándolos con ejercicios donde no se conozcan los chicos, ¿sí? Que no sean del mismo grupo, que yo sepa que es inclusive mi amiguis de internado, ¿no? O de años superiores. O como nos pasó en alguna ocasión, que le dijimos a esta chica, ay, tú puedes ser la paciente, por favor. Y pues estaba haciendo de alguna manera comentarios con el novio que iba a ser evaluado. Porque no lo sabemos. Y los chicos a veces como que se pierden, ¿no? En esto, todavía no logramos que entiendan que esto tiene que ser para mejora de ellos. Entonces sí los podemos usar, en algunos ejercicios se vale, pero si queremos ser mucho más realistas, si queremos ser un poco más, podríamos decir, más severos en cómo tengo que hacer mi evaluación, sí tengo que acercarme con pacientes de otro tipo. Sí, no sé si me expliqué. ¿Sí? Y eso nos permite estar utilizando a lo mejor a nuestras secretarias, a lo mejor a nuestros Claro, a personas mayores. y empezar a trabajar con, yo les diría, mi sueño dorado es como en Estados Unidos tener, no el sindicato de pacientes estandarizados, porque luego los sindicatos en la América Latina como cambian, ¿no? Pero sí tener un grupo de pacientes estandarizados que sepan altruistamente, porque también no tenemos a veces mucha economía para pagar, pero sí que tengamos de esto que los alumnos sientan evaluados, se sientan que sí está más real cómo lo estamos trabajando, pero es muy válido lo que ustedes hacen. Acuérdense de los contenidos. Sí, doctora. Sí, perfectamente, bien entendido. Gracias por la opinión. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Como que fue muy clara. ¿Alguien más? Doctora Morales, buenos días. Le habla la doctora Cornejo. ¿Cómo está? Muy bien. En realidad,
Lo que quería comentarle era más del lado de la organización de la simulación, es decir, cómo organizamos a los docentes que van a estar a cargo de los procesos de simulación. Eh, no sé cómo es en su universidad. La pregunta es, ¿todos los docentes pertenecen a un solo departamento de simulación o manda que estos docentes pertenezcan a diferentes departamentos y realicen la actividad de simulación relacionada con su especialidad? Y le comento esto porque aquí en la facultad, como recién se está iniciando este proceso, es muy difícil trabajar con varios departamentos a la vez para que le den la misma importancia y tomen la misma línea de trabajo para poder hacer real el cambio en la reforma curricular. Entonces, en algún momento pensamos abrir una sección de simulación en cada departamento, por lo menos, para tener un grupo cautivo en cada departamento que sean siempre los que se encarguen de esta estrategia. Entonces, ¿cómo funciona en su universidad y qué consejo nos da? Yo creo que lo último que dice usted es lo más adecuado, doctora. Nosotros vivimos muchas formas de cómo lo íbamos a estar integrando. Tenemos ya muy claro que es mejor tener un grupo de profesores formados que tengan características muy bien definidas, que obviamente nunca van a ser exactas porque cada uno le vamos a poner nuestro, pues cómo somos. Pero sí, los que se encargan de la simulación, los que van a hacer la simulación, tendrán que tener ciertas características. Y no importa que de alguna forma, yo le diría, de alguna forma sean se me ocurre, los de cirugía o que vengan los de cardiología, etcétera, los que van a encargarse de las simulaciones tengan ya una característica muy bien definida por parte de los que están encargados de simulación. O sea, el centro va a ser un centro, o el aula o el laboratorio va a ser un espacio donde las personas que están encargadas de esta parte de la simulación tengan muy bien definido cómo se tiene que hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, yo les diría, si por ejemplo, tengo la posibilidad de tener dentro de la carrera un grupo que esté generando este tipo de práctica, ellos reciban esta capacitación y que conozcan quiénes van a venir, cómo van a venir y qué les tendremos que ofrecer. ¿Sí? Esto no quiere decir que yo tenga que ser especialista en todo, en cada una de las ramas. Podré tener el apoyo a lo mejor de algunos de los especialistas, ¿sí? Pero sí tendría que tener cautivas a esas personas. O sea, que ellos sean los responsables. Porque efectivamente, si llega alguien y dice, no, es que hoy yo voy a hacer la práctica de intubación, ¿no? Y él le pone su feeling y él le pone lo que considera y él dice, no, es que yo así lo hago, ¿no? Y le voy a modelar de esta manera, pues entonces perdemos la posibilidad de que todas las prácticas que se tengan que dar para ese procedimiento tengan la estandarización adecuada. Y entonces ahí yo creo que es donde la parte de cómo diseñé la estrategia de simulación me va a permitir a mí decirle a ese profesor, discúlpame, pero aquí en el centro se hace de esta manera, siguiendo la normatividad, siguiendo este procedimiento, y entonces, pues ya sé que tú lo haces así, pero aquí en el centro se tiene que hacer así, porque tengo la responsabilidad de estar haciendo el procedimiento de la manera que me dice la normatividad que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, tener un grupo cautivo, yo le diría que es lo más adecuado. Uno, porque ellos van a
tener la filosofía que nosotros queremos impartirle a esta parte de simulación. 2, tendrán que conocer los procedimientos de la forma más adecuada. 3, tendríamos la posibilidad también de apoyar a compañeros que quieren venir a hacer a lo mejor alguna situación específica. Entonces, nosotros tendremos que tener ciertas características de cómo vamos a ir organizando las prácticas. Diferencia sería, por ejemplo, en el caso de posgrado, donde la amplitud es enorme, porque dependerá de si yo tengo a lo mejor una subespecialidad, y entonces ahí podría yo decir, a ver, que venga el subespecialista y me diga a la persona responsable qué es lo que quiere que yo le ayude. Ahí nosotros nos convertimos en la parte de apoyo para que todo el escenario que él pretende, ¿no? Ahí la necesidad, ¿se acuerdan que hablaba yo de necesidades? Depende de las necesidades. Entonces la necesidad me va a hacer a mí ser el apoyo de ese subespecialista o de ese especialista. Y eso va a permitir que yo pueda tener una amplitud y una gama enorme de actividades. Pero siempre hay principios básicos que se deben de conservar dentro del centro de simulación. Entonces, es a veces más fácil en pregrado porque tendríamos que tener muy claros cuáles son los procedimientos, cuáles son los escenarios, cómo se los voy a plantear y qué tipo de herramientas yo tendría que tener. Y entonces no importa en un momento dado que pudiéramos abrir un abanico un poco más grande en cuanto a cómo capacitar a los compañeros que vienen de las instituciones de salud. Si yo ya tengo ciertas características como generales de cómo el centro de simulación los puede apoyar a ellos. Sería un poquito diferente. No sé si contesté a la pregunta. Sí, perfecto, doctora. Sí. Sí, entonces les recomiendo que sí vayan formando un grupo de profesores que se entusiasmen con esto, ¿sí? Y siempre tener este apoyo que les decía de la gente responsable del centro de simulación, ¿sí? Porque siempre tiene que haber alguien, un grupo pequeño que esté ahí para que ellos tengan muy claro cómo se tiene que mover el centro. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola Sara, ¿cómo andas? Hola. ¡Ay, hola, Federico! ¿Cómo andas? ¿Bien? Perfecto. Bueno, te quería hacer una pregunta. Nosotros estamos en el Centro de Simulación de la Sociedad Platense de Anestesiología, acá en Argentina. Estamos haciendo esa integración curricular de la simulación. Y uno de los desafíos que tenemos tiene que ver con la incorporación de los aspectos blandos o los aspectos no técnicos a la simulación. ¿En qué sentido? Porque, bien como decías tú recién, las reformas o los cambios de plan de estudio a veces son difíciles y por ahí uno puede pensar hacia el mediano plazo cuando ya tiene más ajustados los mecanismos de simulación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo incorporo a la simulación aspectos técnicos, mejor dicho, aspectos no técnicos, trabajo en equipo, comunicación efectiva, cuando no están en la currícula de la carrera de especialización, ¿no? Estamos hablando de formación de anestesiólogos. Entonces, ¿cómo hago yo después? Digo, nos encontramos con el problema de tener que evaluar, por ejemplo, en un debriefing o hacer una devolución sobre aspectos que no estamos enseñando en la carrera porque no forman parte del currículum. ¿Cómo se hace para soslayar esta situación intermedia? Seguramente lo mejor sería, obviamente, tenerlos incorporados de a poco en el currículum, pero ¿cómo podemos hacer mientras tanto? Yo creo que ahí, si me permiten, una de las situaciones que nosotros hemos vivido y que tuve la oportunidad ahora de trabajar con algunos de los especialistas para hacer el consenso, espero que pronto les hagamos pues, partícipes de él, porque no sé si ya lo teníamos en la página de PLASIC, el consenso para habilidades, fue exactamente eso. No tenemos las habilidades blandas como muy metidas en cómo vamos a hacerle para trabajar en equipo y demás. Yo creo que tendríamos que ponerlo
como un ejercicio continuo, no solamente en hacer un debriefing al final, sino poner como ejercicios que nos permitan hacer evidente estas habilidades no técnicas. Entonces, ¿cómo poder tener como desde antes un ejercicio donde se plantee un problema y que ese problema se vea cómo se va a abordar? Una discusión previa, por ejemplo, a un caso que puede ser difícil, ¿no? ¿Cómo lo podríamos abordar? Y cómo en esta discusión, yo lo pienso y lo manejó uno de los doctores de medicina crítica, y decía, es que tenemos que hacer que los muchachos entiendan que no solamente es hacer las cosas bien, los procedimientos, sino cómo nos acercamos como equipo a la discusión de cómo vamos a hacer ese procedimiento y qué posibilidades de error podríamos tener. Y entonces tenemos que ponernos a trabajar con ese tipo de escenarios. Que no piensen que vienen nada más a hacer cosas, a hacer procedimientos, sino que pongamos escenarios y que después ese escenario lo planteemos ya en una forma real, donde efectivamente tenían ese problema de una vía complicada, ¿no? Y que ya una vez que lo discutieron y lo plantearon, como si fuera un juicio oral, ¿no? No sé si ahora que están de moda en casi todo el mundo estos juicios abiertos, y decir, bueno, a ver, tenemos estas posibilidades de error. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y ahí estás viendo no nada más el trabajo de equipo, sino el liderazgo, la toma de decisiones, y que esa parte se vaya haciendo como más continua antes de que hagan el escenario real y después volverlo a retomar. No sé si quede claro. Ahorita esto me lo ha acercado muchísimo nuestros compañeros de leyes. Me dicen, es que si nosotros hacemos esto con ustedes, a lo mejor nos puede funcionar más. Porque efectivamente ahora, y hablábamos del paciente del siglo XXI, ahora no nada más conocen más cosas, sino demandan, ¿no? Demandan mucho más a los médicos, ¿no? Porque al final el punto álgido es la atención del médico. Y yo creo que si hacemos este tipo de escenarios antes, ¿no? Como parte también de la currícula, aunque no esté explícito, ¿sí? Es parte de estas habilidades no técnicas. Y hacerlo lo suficientemente atractivo, porque luego también ni los médicos, ni los profesores, ¿no? Lo entienden. Entonces, a lo mejor generar a partir de ciertos casos de demandas, decir, a ver, ¿qué hubiéramos hecho? Y tenemos este caso, porque aquí tenemos este paciente, pongámonos a hacer un escenario de discusión. Esa es una de las cosas que se están haciendo inclusive en varias escuelas, no solamente de medicina o de aspectos médicos, sino también no solamente de derecho, sino de finanzas. Están haciendo este tipo de ejercicios para ver cómo te comunicas, quién está siendo el líder, qué tipo de respuestas están dando en el ejercicio. Pero otra vez, como decíamos hace un rato, con los contratos, ¿no? Te lo tienen que creer para que estos surjan y surjan los modelos mentales y podamos darnos cuenta para poder evaluar y mejorar a los chicos que están trabajando con este tipo de escenarios. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Te mando un abrazo grande. Igual, Un abrazo. gusto verte. Hasta luego, igual. Me dicen que ya se acabó el tiempo, oigan, pues fue muy poquito, ¿no? Había muchas cosas, por ejemplo, tenemos un artículo que el doctor Andrés por ahí nos puso, donde él nos dice cómo en una maestría, por ejemplo, podemos incluir una maestría en un aspecto ya de educación de posgraduados, podemos incluir a la simulación. O sea, insisto, podemos abrir un campo muy amplio de experiencia de cómo podríamos empezar a incluir esto. Y de las no técnicas, porque ahí es donde tenemos problemas más serios todos.
Muchas gracias a todos por estar aquí y porque nos estamos viendo. Ahí tenemos pendiente, pero gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Apareció Saludos mi desde correo, Chile. espero que alguien me diga, me retroalimente, estuvo bien, faltó tal cosa. ¿Sí? De todas maneras, gracias. Gracias.